Hola, buen día. Hola Juan Carlos, te escuchamos. ¿Me escuchan bien? Te Sí, escuchamos perfecto, Juan. Ok, gracias. Vamos entonces a iniciar. Muy buenos días a todas y todos. Lo primero, pues, es agradecer su presencia en esta oportunidad. Sabemos que hay la fecha, sabemos que hay trabajo, que hay problemas diversos que nos afectan a todas y todos. Este año, pues, ha sido muy complejo. Es un año que no nos esperábamos, un año que nos tocó enfrentar y resolver cosas muy sobre la marcha. Pero si nos detenemos un momento, ¿qué ha pasado con venezolanas y venezolanos fuera del país? Han empeorado muchísimo sus condiciones, han enfrentado despidos, desalojos, retornos. Esta pandemia por el COVID-19 se ha configurado como una amenaza gravísima contra la población migrante, y sobre todo para la población venezolana que generalmente es de escasos recursos y que tiene mucha presencia en lo que es el trabajo informal. Desde la redacción se ha estado reuniendo información referente a esta situación desde distintos países del mundo. De allí nace el informe que van a ver ustedes hoy. Son testimonios de personas que están viviendo esta realidad y que están alejados en este momento de sus familias. Desde nuestro espacio de la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos, hacemos votos por el respeto y protección a los derechos humanos de la población de migrantes y refugiados, que en la actualidad constituye incluso una tragedia, como lo vemos en sucesos como los de Willy. Es necesario no solo estar como espectadores, incluso ya ha pasado el tiempo solo de documentar. Esto se los digo ya como coordinador de redes y activismo de CEPAS y como coordinador de lo que es REDAC Internacional. Ya hay que prepararnos para dar urgente el siguiente paso, que es denunciar cada violación donde ocurra, dar voz y justicia a las víctimas y procurar la no repetición de estos sucesos. Eh, por supuesto, se me olvida siempre presentarme, ya que me recordaron por allí. Mi nombre es Juan Carlos Mogollón, soy abogado, formo parte del CEPAS y de REDAC como coordinador de redes y activismo. Les dejo entonces con lo que es el centro de esta presentación del día de hoy, que es el informe, con María Corina Muscus, quien le hará la presentación formal del mismo, y le dará paso a nuestros testimonios de nuestros participantes del día de hoy. muchísimas gracias Juan Carlos y muchísimas gracias CEPAS por coordinar esta actividad del día de hoy. Y bueno, yo primero quería comenzar agradeciéndoles a todas las personas que están aquí el día de hoy conectadas y me encantaría ver si pueden poner el vínculo del reporte para las personas que después quieren indagar un poquito más porque claramente hoy no vamos a ir hasta el fondo. El informe, que es el último evento que se hace como REDAC Internacional en este 2020, se llama Voces que deben ser escuchadas, testimonios y análisis de personas venezolanas, migrantes y refugiadas ante la situación de movilidad humana durante la pandemia. Y creo que es importante destacar la naturaleza de este informe y la importancia de este informe que se llama Voces que deben ser escuchadas, porque a través de la REDAC, que tiene un valor agregado único, es que las problemáticas, las reflexiones, incluso las recomendaciones, vienen de la viva voz de las personas activistas, quienes padecen las dificultades, pero a la misma vez plantean soluciones y son activistas para buscar resoluciones o recomendaciones para sus derechos. La REDAC nació en Venezuela, pero ante la movilidad humana, ante la cantidad de migrantes, mujeres y hombres refugiadas que salieron de Venezuela, entendieron que la REDAC Internacional también debía promover un encuentro y una red en el extranjero. Entonces, la REDAC Internacional a la fecha está presente en más de 14 ciudades con más de 20 activistas y yo quiero darle las gracias especiales a todos los y las activistas que en esta ocasión contribuyeron a este informe porque sus presencias, sus contribuciones, sus testimonios y sus recomendaciones fueron muy valiosos para este informe.
Les quiero agradecer a Adriana, a Nicole, a Blanca, a Carlos, a Selene, a Heidi, a Carlos Romero, a Tibisay, a Karina, a Niurka y por supuesto a Juan Carlos y a Vivi. Entonces, haciendo un poco esta introducción, quiero entrar rapidito a presentarles lo que van a ver ustedes en el informe detallado. Este informe se hizo a través de una documentación de la situación de las personas migrantes y refugiadas en diferentes países, pero en particular en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Perú y los Estados Unidos. Y si bien este informe pretende mostrar un panorama general de lo que es la situación de las personas venezolanas en movilidad humana, en especial busca, como les decía anteriormente, sumar las voces de discusión y que éstas sean escuchadas. Como sabemos muy bien, a principios del año llegó el COVID-19 y esto produjo 1 millón de cambios, así como el confinamiento, el cierre de fronteras, la prohibición de viajes, y esto, como muchas de las medidas y muchos de los sucesos, impacta de forma diferenciada a las personas migrantes y refugiadas. También sabemos muy bien que Venezuela se encuentra entre los países de la región con el mayor número de personas migrantes y refugiadas, lo que significa que requieren de mayor protección. Pero ¿qué es lo que pasa cuando los países cierran fronteras, prohíben viajes, toman medidas como el confinamiento? Bueno, las personas migrantes y refugiadas por las regulaciones se encuentran imposibilitados a renovar sus documentos migratorios, los que se encuentran con estatus migratorio irregular suelen vivir en la clandestinidad, no encuentran otra opción que trabajar desde el sector informal, tienen temor a perder sus trabajos, a ser deportados, no denuncian y no cuentan tampoco con una protección por parte de las autoridades. Esto claramente genera un espacio de impunidad donde hay niveles de explotación laboral, discriminación y bueno, otras formas más extremas de violencia como puede ser la trata y tráfico. Y en tiempos de pandemia claramente todo esto se ha exacerbado y las venezolanas y los venezolanos son víctimas de diferentes violaciones a sus derechos humanos, incluido el derecho a solicitar asilo, como lo veremos en el caso de Chile, el derecho a la protección internacional, desalojos, como sucedió en el caso de Perú, Chile y muchos otros países de la región. Y este informe en particular se enfoca en 9 derechos. El derecho a la protección, a la salud, al trabajo, a la vivienda, el principio de no devolución, detenciones, derecho a retornar al país y vivir una vida libre de violencias. ¿Qué es lo que hemos identificado sobre el derecho a la expedición de documentos de identidad a nivel muy general? A nivel muy general, hemos identificado a las personas activistas identificados que se ha exacerbado o no se ha otorgado el derecho a las personas venezolanas de tramitar, renovar y expedir sus documentos de identidad en el país de destino, y esto se ha complicado aún más. Por ejemplo, también vemos que si bien hay ciertos decretos que extienden la vigencia de estos documentos migratorios, las entidades, los funcionarios públicos y los encargados de hacer cumplir la ley no lo aplican o lo aplican de forma discrecional. Sobre el derecho a protección también las personas activistas y personas defensores identificaron que las venezolanas y los venezolanos en situación de movilidad con un estatus migratorio irregular o incluso con documento migratorio no los incluyen en las políticas públicas, los planes especiales o los planes de recuperación económica, social o de empleo o de ayuda a los emprendedores que sí se han incluido para otras personas. Entonces esto obviamente desencadena en su derecho a la protección porque no podrían ingresar a estas ayudas que tienen los estados para otras. Entonces entender que las ayudas también deben pensar a las personas migrantes y refugiadas en los países. Por ejemplo, son pocos los estados que han dictado normativas que dentro de la emergencia sanitaria por el COVID-19 favorecen a las personas. Por ejemplo, vemos casos como el del ingreso solidario en Colombia, el bono de protección familiar en Ecuador, el bono familiar universal en Perú, que son recursos que no están disponibles para personas migrantes y refugiadas, lo que es bastante preocupante. Sobre el derecho a la salud también vemos, y los activistas reportaron varias violaciones a sus derechos, porque las personas, bien sea de estatus regular o bajo la figura de asilo o refugio, tienen dificultades en el acceso a la salud, y esto lo vimos en el caso de Perú, Ecuador, Chile y Colombia, donde se confirma que el acceso a la salud de las personas migrantes con un estatus migratorio irregular es precario y que hay varios obstáculos para su acceso. Por ejemplo, en el caso de Colombia, hay una encuesta que se llama la Envaper Gallup-Poll, que ven a las personas, los colombianos ven a los migrantes y refugiados venezolanos como competidores, no solo en materia laboral, sino también en materia de salud, lo que presenta claramente varios retos.
Sobre el derecho al trabajo, y aquí debo decir que es donde la mayor cantidad de integrantes de la REDAC Internacional identificó que hay mayor afectación. ¿Por qué? Porque no tener derecho al trabajo implica no tener fuentes de ingresos, lo que se traduce en afectaciones como tu derecho a la vivienda, a la alimentación, a medicinas y a la salud. Entonces, muchísimas personas venezolanas y en situación de movilidad fueron despedidas de sus trabajos sin acceso a las compensaciones laborales que tiene la ley, ni el derecho a ayuda o programas de pensión, como vimos anteriormente. Es importante destacar que, por ejemplo, en una encuesta de equilibrio en CENDREC, 43% de los migrantes venezolanos en Colombia, Perú, Ecuador y Chile se quedaron sin empleo y sin ingresos que les ayuden a sustentar, como les decía, sus gastos de alquiler, comida y alimentos. El desempleo fue alto y fue reportado bastante alto en países como Argentina, Chile, Perú y México. Luego tenemos el derecho a la vivienda. Déjenme ver un segundito aquí el chat si hay algún... Perfecto. Ahí está el informe para que lo puedan leer. Luego, en temas de derecho a la vivienda, desde la REDAC se señalan que las personas migrantes y refugiados venezolanos han sido desalojados en sus viviendas que tenían alquiladas por falta de pago e incluso en casa de albergues. Entonces aquí también vemos un poco el tema de esta diferencia entre los decretos presidenciales y qué es lo que pasa a nivel de la realidad, a nivel del funcionario que cumple, a pesar de que en Chile, Perú y Ecuador y algunos otros países los estados tomaron la medida de prohibición de desalojos, esta no fue cumplida. Entonces vemos una diferencia y un trecho entre las medidas que toman desde el Ejecutivo o desde las altas autoridades y cómo esto se implementa. Luego la prohibición de expulsión y devolución, y bueno, esto lo vemos muy presente en el caso de Trinidad y Tobago, y es desafortunado pues la violación al principio de no devolución, las detenciones irregulares, pero los venezolanos y las venezolanas, y hay que seguir insistiendo en esto, en cuando conversemos, cuando tengamos, bien sea conversaciones con altas autoridades o con personas que trabajan el tema migratorio, es que huimos de una crisis humanitaria compleja y en consecuencia los estados no pueden de ninguna forma expulsarnos, devolvernos o poner de algún modo en las fronteras algo que cause peligro para nuestro ingreso, como está sucediendo en el caso de Trinidad y Tobago. Entonces, sobre la prohibición de expulsión y devolución, también esto es un derecho que hemos visto violado y como les comentaba, especialmente en el caso de Trinidad y Tobago, que es absolutamente desafortunado. Sobre las detenciones irregulares, las personas migrantes y refugiadas venezolanas también fueron detenidas como consecuencia de un estatus migratorio irregular a pesar de tener el derecho al refugio, y esto ha sido reconocido por el ACNUR. Muchos y muchas de las personas venezolanas son refugiados, en consecuencia deben tener y gozar de la protección que brindan los países y no pueden ser detenidos. Y sabemos que menos ahorita en una situación de pandemia, donde hay un alto riesgo de contagio, deben las personas migrantes estar detenidos, ¿no? Es importante destacar que la detención de las personas en situación de movilidad debe ser utilizada como último recurso. Esto también ha sido mencionado por el ACNUR y otras agencias que trabajan temas de refugio, y también se invitaba a los estados que adopten medidas para evitar un brote de COVID. Por ejemplo, hay muchísimos casos de personas migrantes que se han sido contagiados en estos centros de detención, lo que implica una triple vulnerabilidad, ser persona, migrante, además contagiado, con todas las dificultades que hay en el acceso a la salud. Otro de los derechos que se ha visto vulnerado durante estos tiempos es el derecho a retornar al país. Y sobre esto es muy importante destacar dos cosas, ¿no? Porque ya me estoy extendiendo bastante. Y es que primero, las personas venezolanas en situación de movilidad o incluso personas que habían salido de Venezuela y iban a regresar, no cuentan con vuelos humanitarios para retornar a Venezuela. Y quienes han podido, ¿no?, llegar a la frontera colombo-venezolana, como sabemos, se le permite el ingreso al territorio venezolano bajo condiciones que son, por lo mínimo, inhumanas y degradantes. Y sobre este punto es importante destacar que si bien muchas personas venezolanas, migrantes y refugiadas han decidido a regresar a Venezuela, porque en los países de destino es imposible su migración por la falta de acceso al trabajo, por la falta de acceso a la salud, esto no implica que la crisis humanitaria haya cesado, sino por el contrario se ha recrudecido. Entonces, para que sea un verdadero retorno voluntario de estas personas, se les tiene que proporcionar información sobre su retorno. Y no sé si han tenido la oportunidad de leer
este artículo del New York Times de esta mujer venezolana que junto a su hijo decide regresar de Bogotá, camina toda la frontera, cruza a Venezuela, le ordenan a permanecer en el territorio venezolano por, ya sabemos cómo Nicolás Maduro ha criminalizado y estigmatizado a las personas que vienen con armas biológicas o que van a agravar la pandemia. Y ella, una vez en Venezuela, decía, aquí no tengo las posibilidades, aquí no existen opciones para mí, y ella regresa de nuevo a Colombia. Entonces son parte de las cosas que suceden con los retornados, y creo que se podría hacer hasta un informe solo de este tema, y es muy lamentable. Y otro de los derechos que es sumamente importante y que siempre, pues, los lentes de género y siempre es importante que veamos es lo que hemos denominado un derecho a vivir una vida libre de violencias, que son el enfoque diferenciado de las mujeres migrantes. Entonces sabemos muy bien que para mujeres y niñas migrantes y refugiadas están en grave riesgo de ser víctimas de trata, explotación sexual, violencia sexual, incluso violencia reproductiva. Y sobre este punto Selene va a indagar muchísimo más. Y claramente en el contexto de COVID, la respuesta de los estados con el cierre de fronteras exacerba estas violencias. Uno de los casos más importantes es el caso de la salud sexual y reproductiva, donde los servicios de salud están priorizando atenciones a pacientes con COVID y dejan por fuera los servicios esenciales para las mujeres, incluida la salud sexual y reproductiva. Y otro caso que es representativo de todas estas violencias contra las mujeres, que combina más de un factor de vulnerabilidad, fue el caso de Diana, venezolana en Perú, quien a través de un aborto espontáneo y como consecuencia de su internación en el hospital y las amenazas, ella comete suicidio. Entonces lo que vemos es que las mujeres y las niñas migrantes y refugiadas están en una situación de extrema vulnerabilidad, donde se combinan factores no solo con el ser mujer, el ser migrante, sino también la xenofobia. Y bueno, luego de toda esta recopilación de cómo están los derechos de las personas migrantes y refugiadas, que fue hecho, como les decía, por los activistas que mencioné al principio, se emiten ciertas recomendaciones y yo quiero trabajarlas a grandes rasgos, algunas de ellas, porque aquí tenemos presentes y vamos a escuchar de la viva voz de personas como Carlos Carrasco, como Selene, como Nicolás Hernández en Argentina, pero más que todo, muchos de los que piden o las recomendaciones de los activistas es eliminar las diferencias que existen entre los decretos y los servicios públicos, mayor cooperación entre las instituciones del Estado para abordar la crisis migratoria. Otras recomendaciones son que la comunidad venezolana se organice y se apoye para las personas migrantes que están llegando ahorita. Otro es el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos y agencias de las Naciones Unidas para orientar a las personas venezolanas en su proceso migratorio. Otra de las soluciones es invertir en soluciones para integrar al venezolano en la economía y el sistema social. Entender que el venezolano y la venezolana llegó en muchos lugares para quedarse y entonces hay que hacer políticas incluyentes. También es necesaria una respuesta integral con enfoque de derechos humanos y de género. Y por último, es importante saber que si bien la denuncia y la documentación son fundamentales, también es importante atender la crisis de movilidad humana en cuanto a la asistencia humanitaria y la ayuda humanitaria directa para aquellos venezolanos y venezolanas que hoy en día se encuentran en una situación sumamente precaria. Bueno, yo les doy las gracias y lo dejo hasta aquí. Juan Carlos, me dices cómo pasamos para los activistas que hablen de sus testimonios. Gracias. Ok. Vamos con el primer testimonio. No sé si iniciamos con Selene como primera, o tú tienes otra. Si quieres vamos a comenzar con Carlos, que Selene me había pedido unos minutitos. ¿Te parece? Perfecto. Entonces empezamos con Carlos, que nos va a dar su testimonio desde Chile. Gracias, Juan Carlos. Muy buenos días a todas las personas que están conectadas. Saludos desde Santiago de Chile. Mi nombre es Carlos Carrasco. Yo soy secretario de la Asociación Venezolana en Chile,
una organización de la sociedad civil que viene trabajando desde el año 2018 por las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Chile. Tenemos un trabajo no solo en Santiago, sino en distintas regiones del país. Y para nosotros, primero, un honor poder colaborar siempre con CEPAS, con REDAC. De verdad que siempre le digo a Juan Carlos, igual que a Vivi, que desde Chile cuentan con un aliado, con varios aliados. Y en el contexto de la pandemia, en este contexto tan duro que ha sido este año 2020, nosotros hemos podido, por un lado, documentar parte de lo que ha estado pasando en Chile respecto a las personas migrantes y refugiadas venezolanas. Y en función de eso, quisiera al menos tocar dos puntos muy importantes que nosotros hemos podido ver con mucha preocupación durante este año. Primero, es que, para contextualizar, desde el año 2019 el ingreso hacia las personas venezolanas es muy difícil. ¿En qué sentido? Ya desde junio del año 2019, cuando se instaló una visa consular para los venezolanos y las venezolanas, desde ese momento ya el ingreso pasó a otro tipo de código. ¿En qué sentido? Que tú necesitas sí o sí algún tipo de visa para ingresar al territorio chileno. En la medida que pasó eso, empezó a aumentar el paso de personas migrantes y refugiadas por lo que se conoce en Chile como pasos no habilitados. Estos pasos no habilitados que se dan en una triangulación entre la frontera chilena, peruana y boliviana por el desierto de Atacama. Hay que entender que este desierto es uno de los más inhóspitos que tenemos en el mundo. Para hacer una comparación y que tengan una referencia, las personas que atraviesan por estos pasos no habilitados es lo más parecido a lo que tú ves en las películas cuando las personas están pasando la frontera entre México y Estados Unidos. Es exactamente igual, con el añadido de que por conflictos anteriores entre estos países, en muchas partes hay minas y por lo tanto tampoco es que pueden caminar libremente para pasar de un país a otro. Por lo tanto, estas personas terminan pagando a coyotes para que puedan llevarlos de un punto a otro. Entendiendo que en Perú también le piden visa a los venezolanos, esta es una situación que se exacerba bastante y en ese sentido durante este año ha aumentado muchísimo el paso no habilitado de personas venezolanas desde Perú y desde Bolivia. Y esto ha sido muy preocupante porque el Estado chileno no ha dado una política adecuada al respecto. La verdad es que ha sido una política insuficiente, donde a estas personas en muchas ocasiones no se les permite hacer la solicitud de refugio, a otras personas simplemente se les devuelve al territorio donde se supone que venían, ya sea Bolivia, ya sea Perú, y otras personas, si bien las dejan ingresar, el mismo sistema hace que no tengan la posibilidad de poder movilizarse y de poder o encontrarse con su familia si ya la tienen en Chile o de poder regularizar un poco su situación. La verdad es que existe una política inadecuada y una discriminación sistemática hacia estas personas que se exacerba con el contexto de pandemia porque, bueno, se les solicita que hagan cuarentena, a muchas personas que se nota que no tienen los recursos suficientes se les pide cosas como el PCR en vez de poder brindarles la prueba para que precisamente se descarte eso. Así que la situación por ese lado ha sido muy complicada. Y el segundo aspecto que quería tocar tiene que ver es con los mismos procesos administrativos que se tienen en estos momentos en Chile hacia la población venezolana. Lamentablemente, a pesar de que existen decretos, a pesar de que existen documentos oficiales que se supone que el Estado chileno tiene que respetar la extensión de los pasaportes por un máximo de 2 años, donde se supone que estas personas tienen la posibilidad de corregir cualquier documentación que haga falta, vemos con preocupación que siguen algunas falencias y falencias que impactan directamente en el bienestar de las personas porque les impiden tener una documentación al día y al mismo tiempo eso impide que tengan un trabajo formal y simplemente caen
en el hoyo de la informalidad. Y con esto quisiera ya ir cerrando con el tema de la informalidad, porque si algo tenemos en común de los distintos países de América Latina, porque desconozco en el caso de Estados Unidos, es el tema de la informalidad y cómo la informalidad en el empleo, en la seguridad social, está profundizando la crisis migratoria que tenemos en nuestra región. Si en algo tenemos que hacer énfasis nosotros como activistas es en poder correr el cerco de la formalidad para todas las personas migrantes y refugiadas. Se necesita una política social, se necesita una política de salud hacia estas personas. Las personas que retornan a Venezuela es porque han caído en esta informalidad y no han podido salir de estas trampas de los sistemas públicos que existen en estos países. Entonces la invitación es a eso, sobre todo la invitación a organizaciones de la sociedad civil a nivel regional. Aquí veo también a Betilde Muñoz, la invitación también a las organizaciones multilaterales a que puedan de cierta manera empezar a homologar entre los países que exista una política adecuada, porque la movilidad humana va a continuar con o sin pandemia. Mientras no se resuelva la crisis en Venezuela, esto va a seguir. Y esto es lo que hay que dejarle claro a los países, que esto va a seguir mientras la crisis en Venezuela no se detenga. Gracias. Gracias, Carlos. Muy importante el testimonio y muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo desde allá, desde Chile. Si podemos pasar al testimonio de Nicole. Nicole, ¿estás por allí? Sí, hola, buenos días. Gracias, Juan. Saludos a todos y a todas. ¿Me escucho bien? Sí, te escuchas bien. Estoy escuchando un eco. Bueno, primero agradecerles por haber tomado en cuenta mi testimonio para la elaboración de este importantísimo informe y sobre todo documentar lo que ha sido la situación durante la pandemia de las personas migrantes y refugiadas venezolanas que hoy se encuentran en Argentina y que en definitiva merecen ser escuchadas. Yo me encuentro en Argentina ya desde hace 3 años y quisiera destacar brevemente que si bien es cierto que acá el venezolano es muy bien recibido y que la población argentina en su mayoría se comporta, yo diría que con mucha solidaridad y respeto hacia la población venezolana, no es menos cierto que durante la pandemia hubo derechos que se vieron profundamente afectados y particularmente me quiero referir a 3. El derecho a la expedición de los documentos de identidad, el derecho de protección y de trabajo, que lo ha explicado muy bien María Corina, pero quisiera hacer referencia particularmente al caso de Argentina. Okay. Respecto al derecho de expedición de documentos de identidad, quiero destacar que con la declaratoria del estado de emergencia, Migraciones cierra completamente sus puertas y los venezolanos que quedábamos a la espera y además me incluyo porque estoy en ese estatus, que estábamos a la espera de obtener una residencia temporal, una residencia permanente, quedamos prácticamente sin documento de identidad argentino. Pasaron a tramitar unas precarias digitalizadas que cuando llegas a una institución pública o privada y presentas tu precaria, esta no es válida. O, a pesar de que existe una ley que posterga o que prorroga los documentos de identidad que se encuentran vencidos, pareciera que esta ley no es aplicable a las personas migrantes y refugiados porque tampoco son aceptadas. Incluso ahora que Argentina ya se está abriendo un poco más y que Migraciones ya está otorgando citas para la obtención de estos documentos de identidad, las citas se están otorgando con fechas que llegan a alcanzar finales del año 2021. Estamos hablando de que una persona que está esperando su documento desde mediados de 2020, hoy todavía tiene que esperar, y ya sabe que lo tiene que esperar hasta el 2021, dependiendo además del pasaporte venezolano, que en muchísimas personas está vencido y que no tienen posibilidad de renovarla. Por el precio, porque las instituciones están cerradas, porque no hay material, etc. Situación que todos conocemos.
Luego quiero destacar el tema del derecho de protección, que es un tema muy importante, y es que hemos sido excluidos de los beneficios sociales que ha otorgado el Estado argentino. Sobre este particular, el Estado crea un ingreso familiar. Bueno, quiero finalizar diciendo que hay mucho todavía que trabajar y que trabajar con un Estado que debe comprometerse con cumplimiento de sus obligaciones internacionales, con sus compromisos internacionales y que debemos trabajar para velar por todos estos derechos de las personas migrantes y refugiadas venezolanas que hoy se encuentran en Argentina. Gracias. Muchas gracias, Nicole, por tu testimonio. Gracias. María Corina, bueno, primero disculparnos. Sabemos que este es el tema con los eventos abiertos. Y bueno, seguimos haciendo el trabajo porque precisamente eso es lo que les molesta. Importante tener eso en cuenta. Si el trabajo que estamos haciendo, documentando cada violación de derechos humanos dentro y fuera del país, les fuese indiferente, no ocurrieran este tipo de situaciones. Si ocurren, precisamente es por eso. Si podemos continuar, nos gustaría tener el testimonio de Selene Soto, si está disponible ya. ¿Estás por allí, Selene? Como que no está Selene. Sí, vamos a ver entonces si Niurka, ¿estás por allí? Le he dicho que no. Selene está, pero no le autoriza prender el micrófono porque creo que se deshabilitó esa opción. Ok, vamos a darle la opción a Selene para que continuemos. Gracias, Juan, me sentía. ¿Aló? ¿Me escuchan? Te escuchamos, Selene. Sí, muchas gracias, Juan, perdona, me sentía que no sabía cómo hacerle saber que no podía hablar. Bueno, muchísimas gracias primero que todo por la invitación. Es un gusto para mí acompañarles esta mañana y también pues seguir colaborando desde el trabajo que hacemos en Women's Link, con el trabajo que viene haciendo CEPAS y la REDAC en el tema de movilidad humana venezolana y pues haber tenido la oportunidad también de brindar mi testimonio y sobre todo como aportar desde el trabajo que hemos hecho en Women's Link, que es la organización para la que yo trabajo, que pues me presento rápidamente. Yo soy Selene Soto, soy abogada venezolana, pero actualmente trabajo en esta organización internacional y estoy basada en su oficina de Bogotá. Y nosotras desde hace aproximadamente 3 años hemos venido trabajando con la situación de mujeres venezolanas, tanto en Venezuela para entender cuáles son los impactos de la emergencia humanitaria desde un enfoque de género, y este trabajo de hecho lo hemos hecho de la mano con organizaciones en el país, como CEPAS, entre otras organizaciones, y esto nos ha permitido un entendimiento también de cuáles son las principales vulnerabilidades y las principales áreas de preocupación y atención para las mujeres venezolanas en el contexto de la movilidad humana. Entonces, desde ahí quisiera empezar con algunos temas que nosotras hemos venido pues identificando y que estaban ya presentes antes del COVID. Creo que, como se ha dicho en las distintas presentaciones, el COVID, la pandemia, lo que ha tenido es el efecto de exacerbar vulnerabilidades que ya enfrentaba la población migrante venezolana. Entonces, por eso me parece importante recapitular primero, bueno, cuáles eran estos vacíos o estas áreas de fortalecimiento que creemos que se tienen que dar en la atención a la población migrante venezolana en general, pero sobre todo con un enfoque de derechos humanos y de migración. Y ahí lo primero es decir que si bien los estados de la región pues han reconocido las dimensiones de la crisis humanitaria en Venezuela y a su vez la dimensión regional que tiene la movilidad humana, lamentablemente no hemos visto todavía una respuesta suficientemente fuerte desde el punto de vista regional y con una perspectiva de derechos humanos frente a esta situación. Y ahí si bien se han creado algunos mecanismos, y quiero destacar pues entre otros el mecanismo de Quito,
donde se ha abordado justamente este tema, es decir, la importancia de tener un enfoque y una respuesta regional a la migración venezolana desde una perspectiva de derechos humanos, de género y diferenciada, todavía no hemos visto como, o no estábamos viendo antes de la pandemia, una aplicación efectiva pues de esta respuesta regional. Lo otro que también nos parece importante es que cuando se habla de la población migrante venezolana, es importante tener en cuenta que estamos hablando de flujos mixtos, que si bien, por supuesto, coincidimos en que hay un componente importante de protección internacional que se debe garantizar a las personas venezolanas y el acceso a mecanismos como el de asilo y refugio, también es importante entender en términos más amplios la migración propiamente desde una perspectiva de derechos humanos y bueno, y a partir de ahí poder identificar cuáles son las violencias basadas en géneros y las discriminaciones que están enfrentando específicamente mujeres y niñas solo por el hecho de ser migrantes. Y ahí desde nuestra experiencia en Women's Link lo que podemos decir es que normalmente las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres en el contexto de movilidad no son violaciones nuevas o necesariamente distintas a las que ya sufren las mujeres pues en los países de origen o destino, sino que el contexto de movilidad pues tiene el efecto de agregar factores de vulnerabilidad, factores de discriminación y por supuesto exacerbar las violencias a las cuales se pueden ver expuestas. Entonces eso ha sido importante también para nosotras poder trabajar esta mirada con la situación de mujeres venezolanas porque entendemos que una perspectiva de derechos humanos y de género frente a esta situación implica varias cosas. Bueno, uno, entender cuáles han sido los impactos de género, los impactos diferenciados que ha tenido la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, y aquí algo que siempre destacamos es que a veces vemos que la discusión sobre migración, yo siempre digo, pareciera que empieza como en Cúcuta hacia adelante y para nosotras ha sido importante y también pues el trabajo que hemos hecho de la mano con organizaciones como CEPAS, insistir en que hay que mirar la crisis humanitaria en Venezuela, por supuesto, desde la perspectiva de derechos humanos y entender que, por ejemplo, uno de los principales impactos ha sido la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y que, por supuesto, eso se tiene que traducir en una de las prioridades principales que deben estar incluidas dentro de la respuesta de los estados, ¿no? Eso como por poner un ejemplo. Y lo otro tiene que ver también, hay como dos puntos adicionales. Uno es que particularmente en esta región los estados americanos han asumido compromisos especiales y obligaciones especiales para hacer frente a la violencia y discriminación contra la mujer, y aquí quiero destacar pues la Convención de Belén do Pará, que es uno de los instrumentos más ratificados por los estados americanos y que reconoce que las mujeres migrantes y refugiadas o en contextos de movilidad, así como las niñas también, enfrentan formas específicas de violencia frente a lo cual los estados tienen que adoptar medidas especiales o medidas reforzadas de protección. Entonces no estamos hablando de obligaciones nuevas o de una respuesta coyuntural solamente, sino que son obligaciones que ya habían asumido los estados y que sin duda frente a esta situación pues se hace necesario que cumplan con la mayor de las del compromiso y de responsabilidad. Y lo otro también es que pues sabemos que en varios países por ejemplo, en Colombia hay instalada una respuesta humanitaria para pues atender y responder a la población migrante venezolana, y eso nos parece muy importante, pero hay dos desafíos, sobre todo desde una perspectiva de género y de lo que pasa con las mujeres venezolanas en este contexto. Lo primero es que también ahí es importante que la respuesta humanitaria pueda darse con un enfoque diferenciado y que los estados faciliten y garanticen de alguna manera que los actores humanitarios puedan responder de esta manera. Y lo otro es cómo también generar una discusión para que la respuesta humanitaria se complemente con medidas de cambio estructural. Y en ese sentido, de hecho, nosotras hemos reflexionado mucho sobre llamar a este contexto o hablar de este contexto como una crisis de movilidad humana, no porque no lo sea, sino porque lleva de la mano pues un mensaje o pudiera entenderse como que es algo temporal,
y pues resulta que ya la región cambió, ya la región pues está haciendo frente de alguna manera pues a esta situación. Entonces, cuando hablamos de que la migración puede ser una oportunidad para fortalecer respuestas institucionales, para mejorar la calidad de vida de las personas en general, eso pasa por entender que si la respuesta a la población migrante venezolana en la región solamente se queda desde un enfoque humanitario, pues también va a ser limitado, porque se necesita que se complemente con políticas estatales que apunten a un cambio estructural. Entonces, esto era un poco como el panorama que nosotras veíamos antes de la pandemia, o cuáles son como los puntos de atención en lo que tiene que ver con la respuesta regional. Y por supuesto, como decía, la pandemia tuvo el efecto de exacerbar pues las vulnerabilidades que enfrentan sobre todo las mujeres y niñas venezolanas, porque no se han dado este tipo de respuestas de manera efectiva. Y ahí, si vienen, y me voy a referir específicamente al caso de Colombia, si bien hubo algunas medidas en las que se reconoció, por ejemplo, que los servicios de salud sexual y reproductiva debían estar priorizados en la atención durante la pandemia, y que eso incluía también a la población migrante. En la práctica lo que vimos es que no se adoptaron medidas, sobre todo en las regiones, para garantizar la implementación efectiva de esos lineamientos que fueron emitidos por el Ministerio de Salud. Entonces, por ejemplo, nosotras entre agosto y septiembre documentamos cuáles eran esas barreras que estaban enfrentando las mujeres en general, es decir, mujeres tanto colombianas como mujeres migrantes, para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva en el contexto de la pandemia, y presentamos de hecho una acción popular que se llama así acá en Colombia, en el norte de Santander, es decir, está priorizada con un enfoque de la región de frontera, que precisamente busca mostrar cuáles han sido esas barreras, y sobre todo la importancia de que estas respuestas que se dan frente a otras crisis como la del COVID es necesario que incluyan pues el enfoque de atención a la población migrante venezolana, y por supuesto con un enfoque diferenciado. Y por último, también quisiera referirme a un tema que es muy crítico y que tiene que ver con la situación de trata de personas venezolanas, pero específicamente de mujeres venezolanas con fines de explotación sexual principalmente, y cómo antes de la migración venezolana o de que existiera este contexto, ya los países de la región enfrentaban diversos desafíos o tenían como fallas estructurales en la respuesta institucional para la atención y protección a víctimas de trata, específicamente mujeres, y lamentablemente lo que hemos visto es que esto no ha estado priorizado dentro de la respuesta a la población migrante venezolana, que sin duda pues ha tenido el efecto de exacerbar también el riesgo de ser víctimas de explotación, ser víctimas de trata y de esta formas de violencia. Entonces, actualmente en Women's Link estamos litigando un caso, de hecho, ante la Corte Constitucional de Colombia, le llamamos el caso de Yolanda, que es una mujer venezolana víctima de trata con fines de explotación sexual, a la cual se le fue negado el acceso a las medidas de protección precisamente por estas fallas en la respuesta institucional que hay acá en Colombia. Y bueno, estamos esperando que la Corte Constitucional dicte una decisión en la cual no solo reconozca pues el acceso a la justicia y reparación para Yolanda, sino que también dicte medidas estructurales como garantías de no repetición. Y con esto ya cierro, que también otro tema importante que hemos visto es el papel que pueden jugar las altas cortes de la región y el Poder Judicial en general, pero sobre todo las altas cortes de la región, en dictar decisiones que aborden también pues estas medidas estructurales que son necesarias para fortalecer la respuesta institucional en los estados, y que sin duda pues está conectada con mayor protección y garantía para la población migrante venezolana. Yo le dejaría hasta ahí. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar compartiendo con ustedes esta mañana. Gracias, Selene. Bueno, para las personas que tengan algunas preguntas, sabemos que tuvimos que cerrar el chat por las razones que ya conocemos, pues vamos a tener por el enlace de YouTube, pueden entrar al canal de CEPAS en YouTube, y allí pueden dejar sus preguntas si tienen algunas. De todas formas, haremos llegar, vamos a distribuir por nuestras listas de correo también el informe, y ustedes lo van a tener allí. Cualquier cosita, pues cualquier pregunta, pueden remitirse a comunicaciones o pueden remitirse al canal de YouTube, donde van a tener la posibilidad de dejar las preguntas y nosotros estaremos atentos a responderlas. Vamos a pasar ahora al testimonio de Niurka. Niurka está en Nueva York,
ha sido colaboradora constante de nosotros también. Niurka, cuando quieras. Hola Juan Carlos, hola a todos, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto, Niurka. Hola, gracias a todos por la invitación y por permitirme estar aquí compartiendo con todos ustedes. Siempre lo digo y lo digo como una nota curiosa para mí, pero triste a la vez, saber las coincidencias que tenemos encontrándonos en diferentes países, de todas las denuncias o todos los aspectos que cada uno que me antecedió resaltó y que no difieren en nada de lo que tengo para plantearles hoy en el informe que redactamos para la Redad como una mirada desde Nueva York a la comunidad a la que asistimos. Me presento, mi nombre es Niurka Meléndez, soy ante todo buscador de asilo en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos desde el año 2016. Aparte de eso, soy activista y fundadora de una organización de base comunitaria independiente y de principios llamada Vía Venezuela San Immigrants Aid, que junto a mi esposo y a un grupo de personas, también buscadoras de asilo y en un estatus irregular migratorio, hemos echado hacia adelante para organizarnos como comunidad y de alguna forma pues brindarnos apoyo a lo que implica los retos que son ser parte pues de la migración forzada o encontrarse en un limbo legal migratorio, especialmente acá en los Estados Unidos. Para que no se me olviden las cifras, yo diseñé, pues, y porque soy una persona muy visual, diseñé como que unas pantallitas que me van a guiar un poco en cuanto a lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Si me lo permiten un minuto, quise llamarlo como un vistazo a la comunidad a la que asistimos acá en la ciudad de Nueva York, ¿no? En principio, el planteamiento que quería mostrarles para hacerles como una gráfica de la comunidad a la que asistimos es una comunidad, en su mayoría familias con hijos, hay también familias sin hijos, hay madres solteras, hay mujeres solas, hombres solos, comunidad de la perteneciente al grupo de LGBTQ, y lo que quisimos resaltar en esta plantilla es que de la población a la que Vía asiste desde el año 2016 a la fecha, podemos decir que un 85% de esa población a la que asistimos es una población con un título universitario, técnico superior o superior, técnico o superior, que se encuentra acá en los Estados Unidos. También es importante, si nos vamos en la parte de los géneros, resaltarles que un 60% de esa población a la que atendemos son del género femenino y un 40% del masculino, de los adultos que ven allí graficados en esa gráfica, perdón por la redundancia. Como les comenté, son personas que poseen un título universitario y muchos de ellos en la edad más joven se retiraron de la carrera universitaria antes de decidir dejar el país para buscar mejores posibilidades. Nuevamente, y más adelante toco un poquito más a la profundidad, por cuestiones de asuntos migratorios, esto es un capital humano, profesional, que obviamente no puede aportar de la forma como debería de aportar al país de acogida, porque no presenta pues el estatus migratorio que le permita pues tener un permiso de trabajo, y en su mayoría estas personas trabajan de forma, trabajos, los que llamamos aquí trabajos de supervivencia, en su mayoría restaurantes o deliveries. Otro dato importante que me gustaría resaltar, y esto lo quisimos colocar, es porque el año pasado, junto con el apoyo de la Redad y CEPAS, Vivi estuvo con nosotros acompañándonos, hicimos unas mesas de debate, y recuerdo yo, eso fue en febrero del 2019, uno de los puntos importantes que se destacaron en esa mesa de debate era dónde está ubicada la población venezolana. Aquí en Nueva York es muy común encontrar en determinados barrios, aquí lo que nosotros en Caracas conocemos como un municipio, aquí le dicen los boroughs, y hay determinadas comunidades que han creado, como decir, sus espacios en determinados boroughs. Para febrero del 2019 era una respuesta que no teníamos a la mano, porque realmente los gráficos lo que nos mostraban, los estudios lo que nos mostraban en aquel momento, era que nuestra comunidad, aquella comunidad a la que servíamos, no tenía como un municipio específico en donde ellos se asentaran, ¿no? se establecieran.
un año y medio más tarde, podemos decir, y aún continuando con nuestras encuestas a través de VIA, podemos decir que eso cambió drásticamente, hasta como lo pueden ver en su pantalla. Es un municipio llamado Queens, en donde hay mucha tendencia de que la comunidad hispanohablante se encuentre, pues se aloje allí, ¿no? Siendo Brooklyn y el Bronx otra de los dos municipios acá en la ciudad de Nueva York, donde la tendencia de nuestra comunidad venezolana está asentándose. Nos pareció relevante compartir con ustedes esta información. A pesar de que es otro punto de vulnerabilidad que encontramos nosotros durante la pandemia, que a pesar de que aquí en la ciudad de Nueva York, tanto el gobernador, incluso como decreto, prohibió que las personas fueran desalojadas de sus viviendas, ese no fue el caso para la comunidad venezolana que nosotros asistimos. Ellos enfrentaron desalojos arbitrarios, incluso durante los momentos más álgidos aquí en la ciudad de Nueva York con la pandemia, en donde fueron, les pidieron pues desalojo. Esto mayoritariamente, y lo quisimos reflejar en un gráfico, debido a que en su mayoría todos aquellos venezolanos que se encuentran en distintas unidades de alquiler, bien sea una habitación, una casa compartida, un apartamento, no poseen contrato. Nuevamente esto va muy vinculado a la condición migratoria y a la condición de que no existe un historial crediticio que es prácticamente obligatorio en esta ciudad para aquellas personas que deseen tener un contrato de arrendamiento, como lo conocemos, por ejemplo, en Venezuela, pues un contrato formal y notariado de arrendamiento. Tienes que tener una vida de crédito, un crédito construido, pues, que obviamente no puede existir cuando ni siquiera tienes un estatus regular migratorio. Otro punto importante que consideramos señalarles hoy y compartir con ustedes, y que hace referencia y nos refuerza a nosotros que estamos trabajando con personas que tienen el perfil de migrante forzado venezolano, es que de todas las personas a las que consultamos y a las que atendemos, son personas que han llegado a los Estados Unidos entre el año 2014 y el año 2019. Este gráfico les refleja un poco el comportamiento de cómo ha sido esa llegada, ¿no? En donde podemos entender incluso los que somos venezolanos, cuáles han sido los puntos más álgidos en nuestro país a nivel desde el punto de vista político, y entender un poco por qué ese gráfico pues sube más en el 2018 y 2019 de aquellos venezolanos que pudieron ingresar a los Estados Unidos en esos tiempos. Y bueno, obviamente unos decidieron quedarse y otros decidieron solicitar asilo, pero igual consideramos relevante compartir con ustedes esta información. Obviamente el 2019 muestra una caída, a pesar de que tenemos cifras registradas de personas que tienen un asilo defensivo porque lograron ingresar por la frontera. Igual esa cifra baja, todos sabemos, por la condición en que se vio sometida el año 2020 por la pandemia, ¿no? Otro punto importante es la condición migratoria, y la cual nos coloca a los venezolanos que nos encontramos en los Estados Unidos en un proceso o en un estado de vulnerabilidad. La condición migratoria aquí en los Estados Unidos es sumamente importante. Eso puede colocar a una persona en el punto de decisión de no va a ser fácil, pero por lo menos tengo los documentos que me van a permitir, oye, intentarlo y echar hacia adelante, correcto. Y la condición migratoria en donde no existe del todo y vives en una especie de las sombras, vives con miedo, vives con miedo en la sombra. Esta gráfica refleja otro aspecto sumamente relevante para nosotros, en donde reforzamos y tratamos de crear la visibilidad con aquellas organizaciones locales que nos apoyan, incluso en aquellos espacios que nos abren nuevamente universidades locales aquí en la ciudad de Nueva York, y tratamos de destacar. Este gráfico en febrero del 2019, cuando nuevamente reitero, la mesa de debate que pudimos llevar a cabo junto con el apoyo de REDAC y la CEPAT no se parecía así, era más o menos un 65% buscadores de asilo, y la diferencia era entre estatus irregular y otros casos. Hoy en día el estatus irregular está
de alguna forma creciendo. Les explico rápidamente por qué. Porque buscar asilo hoy en día en los Estados Unidos es realmente un riesgo que no todo el mundo quiere tomar, porque si se criminaliza el que si ellos encuentran que tu miedo no es creíble, que tu miedo no es razonable, obviamente te consideran que tu solicitud ha sido fraudulenta, y eso genera unas penalidades legales y migratorias que lo más, aparte de la deportación, lo más sano, por darle un término, sería no puedes regresar a los Estados Unidos por lo menos por 10 años. Entonces la gente, a pesar de la condición del país que debería ser considerado, pero no lo es dentro de las leyes migratorias de este país, obviamente teme solicitar asilo porque considera que lo que es para nosotros, bien sabido, una condición sistemática de la violación de los derechos humanos básicos en nuestro país, eso aquí no es suficiente alegato como para ser otorgado de la visa humanitaria de la protección, pues por el asilo. Quisimos traerles estos datos del último informe que trajo el Departamento de Seguridad Nacional, el Homeland Security, aquí en los Estados Unidos. Ellos no lo hacen tan actualizado, ellos hacen los release generalmente a esta altura, para un año con atraso, y ellos liberaron este informe el año pasado, identificando cuáles eran las nacionalidades que solicitaban más asilo. Venezuela sigue siendo una de las nacionalidades que puntea esa lista por 4 años en fila. Aquí no aparece el 2016, pero tenemos las cifras en USCIS, así lo demuestran, que solicita más asilo, asilo defensivo y asilo afirmativo. En el asilo defensivo, que es aquel que se pide por la frontera, Venezuela sigue siendo el 5º lugar, pero en el asilo afirmativo, que es el que pedimos una vez que estamos dentro de los Estados Unidos, Venezuela puntea esa cifra. Lo que quiero resaltar, muchachos, y que espero se pueda notar en el gráfico por los colores, es que los números que se identifican en azul son los casos que han sido enviados para solicitar, ya dicho sea de paso, el asilo, pero los números representados en anaranjado representan lo que ha sido aprobado, lo que nos pone nosotros en un 26% como nacionalidad en primer lugar solicitando asilo, pero en un 14% en la aprobación. Es decir, de cada 100 venezolanos en los Estados Unidos que solicita asilo, solo 14 son otorgados de esto. Esta entonces nos pone nuevamente contra la pared porque durante la situación del COVID, sabiendo que muchísimos perdieron su empleo, ninguno de aquellos que se encuentran en ese estatus irregular o limbo migratorio tuvo acceso a las ayudas federales o locales que fueron anunciadas en este país, nuevamente por la condición migratoria. La condición de empleo obviamente se vio sumamente afectada por lo del COVID, a pesar de la condición migratoria. Como les comenté en un principio, que se los puse muy por encimita, los trabajos de supervivencia es una realidad, es un secreto a voces aquí en los Estados Unidos, pero sobre todo en los restaurantes, pero por el COVID y por el cierre e incluso por la caída económica que hubo y que hay todavía, obviamente permanecen cerrados muchos restaurantes, redujeron la plantilla, y esto pues demuestra lo que ustedes están viendo en el gráfico en cuanto a aquellas personas que perdieron el trabajo. Nuevamente, comparar esto con que no se tiene acceso por el estatus migratorio realmente refleja un drama que va más allá de los porcentajes, de los números que podamos mostrarle esta mañana. Nuevamente, como reforzar un poco, aun cuando las actividades laborales en los Estados Unidos de alguna forma han ido reanudándose y retomando a una normalidad que sigue siendo un poco extraña a lo que estábamos, bueno, tampoco es que tengo muchos años acá, 5 años, pero igual habituados a ver. Muchos de los venezolanos continúan sin un empleo y se han visto, bueno, reinventándose con vendiendo cosas en la calle, haciendo comida, haciendo manualidades, pero nuevamente esto los coloca en un estatus o en una posición, en una condición vulnerable, porque se ven en muchos de los casos imposibilitados de cancelar la renta, de cubrir sus gastos básicos. Y aun cuando aquí en la ciudad de Nueva York se pueden encontrar lugares, pantries les llaman, lugares o despensas, donde tú puedes conseguir comida, esto no cubre obviamente lo que es tu porción básica semanal, sobre todo en aquellos casos donde las familias poseen chamos, pues niños.
Otro punto que no queremos dejar de largo antes de cerrar mi presentación visual es las campañas que venimos haciendo desde Vía para visibilizar todo esto que de alguna manera les quisimos mostrar con los gráficos, que es la protección, pedir por una protección internacional, como resaltar esa necesidad de que de pronto estatutos o condiciones que antes se establecieron, poniendo que las razones para ser o entrar, sobre todo en este país, entrar dentro de un estatus de asilado o refugiado, requieren de determinadas condiciones en donde la guerra o los desastres naturales son los primeros considerados, resaltar un poco y siempre como ir sobre el tema de la crisis humanitaria compleja y cómo esta violenta los derechos humanos de las personas para que donde quiera que se encuentren puedan obtener un estatus de protección que les permita contribuir al país de acogida, no tomar ventaja de los programas que los residentes puedan tener, sino por el contrario, contribuir al país de acogida. Pero otro punto importante que yo pienso que también deberíamos de considerar es el hecho que el venezolano aquí en los Estados Unidos no cuenta con servicios consulares, y fue durante la pandemia donde esto se notó más, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hubo desalojos y no existía un shelter que pudiera recibirlo por la misma condición de la pandemia, y sabiendo que estaba ese espacio allí en la Quinta Avenida en donde pudieran por lo menos alojarse, eso no existía. De igual forma, aquellos que tenían la posibilidad de pronto de ir a un tercer país a buscar alojo allí, tampoco podían hacerlo porque su pasaporte estaba vencido. Se hizo una encuesta y participamos nosotros de una entrevista en un diario hispano muy conocido aquí en Nueva York llamado El Diario de Nueva York, en donde el 80% de los venezolanos notificaron que aun cuando existe un convenio, un convenio, sí, donde se dice que el pasaporte venezolano en los Estados Unidos es aceptado hasta 5 años de su vencimiento, de igual forma las instituciones son completamente autónomas aquí en los Estados Unidos, y se vieron muchísimos casos, como ustedes pueden verlo reflejado allí en la pantalla, testimonios reales de personas reales que decían: mira, yo iba igual a sacarme mi licencia, yo iba igual o quería casarme y no tenía mi pasaporte vencido, les mostraba el decreto, incluso el anuncio que hizo el Departamento de Estado, y no era aceptado. Ese es otro punto muy relevante acá para los venezolanos que nos encontramos en los Estados Unidos, porque sin duda nos coloca aún más en un estado de orfandad. No sin dejar de un lado lo que es la parte de las personas que se encuentran en detención, y por supuesto es un drama muy bien conocido aquí en los Estados Unidos. Yo pienso que también en Venezuela, de los venezolanos que están pasando junto con los centroamericanos por la frontera del sur de los Estados Unidos, están siendo detenidos, y por no existir relaciones diplomáticas entre los países, estos se encuentran en detención hasta incluso por más de un año, sin posibilidades de abrir un canal humanitario, porque no existe nuevamente relaciones diplomáticas con nuestro país y no existe ninguna representación, más allá de lo que podamos escuchar de discurso político, que diga que Venezuela cuenta con pues con alguien con que se pueda hablar para de pronto abrir un canal humanitario y enviar a un tercer país a estas personas que están en detención, porque saben que de pronto si son enviados de vuelta a Venezuela, eso podría poner en riesgo su vida. Nuevamente son muchos aspectos, y tengo que resumir todo en menos de 5 minutos o en un poquito más de 5 minutos, me va a costar porque son muchos los puntos que hay que siempre resaltar, pero lo más importante es saber que, y puedo darles testimonio de eso, es que aquí en la ciudad de Nueva York sí nos estamos organizando los venezolanos, como les digo, muchos de ellos en condición irregular, muchos de ellos como yo en un limbo legal migratorio esperando por una sentencia que no ha salido por más de 4 años, pero estamos igualmente haciendo nuestra parte desde los espacios que nos corresponden y generando esa visibilidad con nuestros propios testimonios, siendo nosotros los testimonios ambulantes de nuestra propia condición y nuestras propias vivencias, para obviamente resaltar aquello que
nos afecta, ¿no? Incluso con las organizaciones locales, donde, bueno, el punto focal es dejarles saber la diferencia entre un buscador de asilo y un refugiado, o una persona indocumentada y un migrante forzado, porque aquí todo es como que muy sistemático, ¿no? Y están acostumbrados a determinados grupos y llega de pronto, wow, la migración forzada venezolana y nada. Nuestra labor está como generar esa conciencia. Y bueno, abierta a preguntas o a cualquier comentario que tengan, porque creo que ya me pasé el tiempo y no quisiera abusar. Muchísimas gracias por el espacio, de verdad, muchachos. Muchísimas gracias a ti, Niurka. Vía, por supuesto, siempre aliado de todas y todos nosotros por acá. Y muy importante, lo que decía Niurka, organizarse. No es solamente pararnos y decirnos están violando los derechos, sino también prepararnos, documentar, decirle a la gente que está en nuestros países que todavía son sujetos de derecho y que hay necesidades y posibilidades cómo defenderse. Eso es muy importante. Vamos a pasar a lo que sería el último testimonio. Va a ser vía video por parte de Natalia Matamoros desde México. Ese nos lo va a compartir María Corina. María Corina, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación que me hace CEPAS de estar acá, de compartir un poco mi experiencia como migrante. Mi nombre es Natalia Matamoros, soy periodista venezolana y hace 3 años migré a la Ciudad de México, como a todos nos pasa, en búsqueda de una mejor calidad de vida. Y por eso fundé un medio informativo para venezolanos en México, porque había un vacío informativo en esa área, se llama espalante.com. A través de esta ventana que he abierto para venezolanos en México, he tocado temas de interés, reportajes de investigación sobre derechos humanos y las condiciones de vulnerabilidad. Uno de ellos, y es una de las cosas que también me ha llamado la atención y ha llamado la atención a la comunidad internacional, han sido el tema, en primer lugar, de las devoluciones. Solamente en el año 2020, en lo que va de año, 36.589, estas son estadísticas del gobierno de acá de México, migrantes han sido devueltos en las diversas zonas fronterizas. De esa cantidad, cerca del 10% son venezolanos. Es un tema bastante grave, porque los venezolanos llegan, aunque sea que van a visitar al país en calidad de turistas, y son devueltos con todo y reservación por los funcionarios de migración. Esto es un tema bastante grave. Otros ni siquiera les permiten, que es un derecho y es un derecho internacional, solicitar refugio en el país a través de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Otro aspecto también que no solamente pasa en México, sino en todos los países de acogida de venezolanos, es el tema del pasaporte venezolano. En este caso, en el caso de México, y son registros que tienen acá las asociaciones civiles que manejan este tema, de 4.000 venezolanos no tienen pasaporte. ¿Qué pasa en consecuencia? Hay más de 4.000 venezolanos, porque aquí hay una población de cerca de 80.000 venezolanos distribuidos en toda la República Mexicana, no pueden hacer trámites de ningún tipo sin pasaporte vigente, como por ejemplo abrir una cuenta bancaria, sacar la licencia de conducir, inscribirse en las universidades, incluso para trabajar, porque no solamente exigen los permisos de residencia temporal o permanente, también necesita el pasaporte vigente para poder laborar en el país. Otro tema que también ha causado preocupación ha sido el tema de los desempleados por COVID. El COVID no solamente ha dejado sin empleo a cientos de miles de mexicanos, sino también ha arrastrado también a venezolanos, una población importante. Cerca de la mitad de la población venezolana que reside acá está en cesantía, no tienen empleo. Unos
no están sin empleo temporal hasta que la situación de la pandemia se resuelva, cosa que no ha sucedido, y otros sí fueron despedidos de su trabajo de forma definitiva. Obviamente, estas personas que están vulnerables han recibido ayuda a través de instituciones benéficas o asociaciones civiles venezolanas que hacen vida acá, pero no es suficiente. Bueno, les dan despensa, tienen programas sociales donde también lo apoyan también en materia alimenticia, pero estas ayudas, es importante que se tomen en cuenta, son paliativos. O sea, porque una bolsa de comida, se me acaba la bolsa, se me acaba la caja de despensa, ¿qué va a pasar después? Entonces, yo haría una recomendación, y es que los organismos internacionales que manejan el tema migratorio conjuntamente con el gobierno mexicano y las empresas tanto venezolanas como mexicanas que están en el país deberían de crear alianzas para ayudar a estas personas, pero para que tengan una estabilidad laboral, para que las ubiquen en puestos de trabajo que les garanticen estabilidad, porque una bolsa de comida no resuelve el hambre. Además de que también se creen programas sociales que mejoren las condiciones de vida. Muchas gracias por la invitación y que tengan buen día. Muchísimas gracias a Natalia. Natalia ha sido asidua colaboradora en los últimos meses de información que hemos compartido por la página web activistasiudadanos.org. Vamos, María Corina, ¿estás por allí? Aquí estoy, Juan Carlos, sí. Ok, vamos a abrir unos minutos el chat de acá del Zoom para quienes tengan preguntas. Ya tenemos una pregunta que ya la va a responder María Corina. Vamos a ver si alguien más tiene preguntas al respecto. Van a hacerlas directamente vía chat. O sea, el chat va a estar abierto unos minutos para que ustedes hagan preguntas si desean hacerlas. Estamos atentos. Juan Carlos, me pasaste una pregunta que creo que es de YouTube, que dice, ¿qué temen para el 2021 si las fronteras siguen cerradas? Y bueno, al menos desde mi perspectiva, y es sumamente preocupante, es que la situación se recrudezca más aún, ¿no? Sabemos que ya la vacuna ha llegado a ciertos países, pero el pronóstico es que como para 2022 las personas estén vacunadas. Muchos países, por ejemplo el caso de México, Estados Unidos y algunos países de la región ya han empezado a abrir fronteras, pero la realidad es que para la persona migrante y refugiada que va por tierra o por balsa, en el caso de Trinidad y Tobago, sabemos que ese no es el caso, la situación se está recrudeciendo mucho más. Vemos ahorita el desafortunado caso de Trinidad y Tobago, que no es nuevo, y lamentándolo mucho quizás no va a ser el último, porque los estados tienen que, primero, como comentaba una activista, entender que la migración llegó para quedarse. Los venezolanos y las venezolanas huimos de una crisis humanitaria compleja, y esa crisis humanitaria compleja no ha cesado. En consecuencia, nuestras razones para huir del país siguen siendo las mismas, incluso peores. Entonces, para 2021, esperemos que los estados entiendan, los países de destino de personas migrantes y refugiadas entiendan que el migrante y la persona refugiada está ahí para quedarse, que va a hacer vida en ese país, porque en Venezuela no tiene otras opciones de vida, y que puedan generar políticas públicas con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, para que este tránsito migratorio sea mucho más suave o mucho mejor. Y en el caso, por ejemplo, de las exigencias de visas, la verdad es dramático. Esperemos que esto no se recrudezca. Por ejemplo, esperemos que en el caso de México no empiecen a solicitar visas a venezolanos, o en el caso de ciertos países de la región que todavía no solicitan visas, tampoco lo hagan. Esperemos que los estados se solidaricen con los venezolanos, tanto ese discurso político y público que hacen a lo externo, que de verdad lo apliquen a lo interno. Eso es lo que yo esperaría, y es casi que mi cajita de Navidad para 2021, que los estados entiendan
que las personas migrantes y refugiadas venezolanas están pues, ahí para quedarse. Estamos haciendo una migración y hay encuestas de la OIM, del DTM, que dice cuál es la expectativa del venezolano. La mayoría de las personas se quieren quedar en esos países de destino y hacer políticas para que nuestra estadía sea con el respeto de los derechos humanos y con perspectiva de género. Eso sería todo. Ok. Juan, a mí me gustaría hacer un comentario sobre la pregunta que se acaba de poner en el chat. Claro, claro. Sí, muchas gracias. Estoy viendo, veo que la pregunta se relaciona con pues lo que estaba, las vulnerabilidades que enfrentan también las personas LGBTI. Yo coincido en que eso también es una situación importante a visibilizar. Puedo comentar que, bueno, nosotras formamos parte de, y CEPAS también lo es, el Grupo de Movilidad Humana Venezolana, que es un grupo regional que agrupa distintas organizaciones en la región que están trabajando con la situación de movilidad humana venezolana, y hacia finales de 2018 lanzamos un plan de acción para los estados para que respondan a la migración con un enfoque de derechos humanos y de género y diferenciado, y uno de los puntos que aborda el plan es justamente cómo visibilizar y cómo tener en cuenta las vulneraciones de derechos humanos que están experimentando las personas LGBTI venezolanas en el contexto de la migración. Nosotras desde Women's Link no hemos trabajado directamente con el tema, pero sí porque también pues, se conecta con la situación de violencias basadas en género, pues sabemos que la situación, por ejemplo, de mujeres trans que están siendo explotadas, que están siendo tratadas, también es muy grave, y por lo tanto me quería resaltar que me parece muy importante también incluir esa perspectiva en esta conversación y por supuesto en cualquier plan de trabajo hacia el 2021. Gracias, Selene. Tenemos Juan Carlos, una pregunta. También quería hacer un pequeño comentario a la pregunta de Jonathan. En el caso de Chile, nosotros hemos tratado de visibilizar también la situación específica hacia la comunidad LGTBIQ+, entendiendo que sufren de una mayor discriminación, y las legislaciones en los distintos países tienen un abordaje distinto hacia cómo tratar a las personas dentro de sus interseccionalidades. En ese sentido, lo que nos ha servido a nosotros y como recomendación para aquellas personas que nos estén escuchando de otros países, hemos empezado a colaborar mucho con organizaciones nacionales que trabajan directamente con la población LGBTIQ+, y hemos firmado acuerdos para que de esta manera, cuando existan personas que vayan acudiendo a estas organizaciones por un tema específico de la comunidad LGBTIQ+, pero que además también tengan problemas con el tema migratorio propiamente, nos puedan pasar esa información para nosotros atenderlo. Y de la misma manera, nosotros, de las personas que nos llegan, donde existen una serie de problemáticas que nosotros no tenemos la capacidad técnica para abordar, pero ya tenemos alianzas con estas organizaciones, también las derivamos y de esa manera creamos una buena alianza para poder cubrir estas interseccionalidades y sobre todo hacer respetar y valer los derechos de las personas, que es una cosa que se puede perder de vista si no se abordan de una manera adecuada todas las interseccionalidades que tienen las personas, porque no solo son las personas LGBTIQ+, también estamos hablando de las personas con discapacidad, que es otra interseccionalidad que es importante abordar, o por lo menos también lo que quizás no está tan visibilizado en Venezuela, pero también las interseccionalidades de cómo entiende la migración una persona que venga de una población o de una comunidad indígena en su país de origen, o una persona que se identifique como afrodescendiente, cómo entiende la migración. Yo creo que hay que empezar a avanzar desde la sociedad civil
hacia esos temas. Y bueno, en Chile hemos tenido algunas experiencias de ese tipo, con todo gusto, totalmente a la orden para luego conversar más al respecto, pero para que sepan que se han hecho algunos avances. Un abrazo, gracias. Gracias, Carlos. Y también extender a todas las comunidades, sean cual sea su condición. Sabemos que además del tema de migrantes como tal, migrantes y refugiados, que son una comunidad ya de por sí en riesgo, tenemos siempre, sobre todo en el tema venezolano, muy olvidado en muchos casos, el tema LGBTIQ y también el tema de mujeres y discapacitados, como lo decía Carlos. Desde REDAC les hacemos la invitación también a articularnos. Nosotros podemos también apoyarles en esa visibilización de esta situación y a tratar de sumar esfuerzos. Como decía Carlos, es importantísimo la articulación en los países. Podemos hacer más, pero tenemos que hacerlo juntos. Es lo más importante. Antes de pasar a una pregunta que le hicieron por privado a Selene, ¿no?, vamos a responder también una pregunta que pasaron por privado, que fue el compañero Eduard Rondón, parte de REDAC, que nos preguntaba cuáles serían los retos de la sociedad civil. Pueden también contestar ustedes. Para mí, uno de los principales retos es precisamente ese, de la articulación. Apropiarnos un poco de que no estamos los venezolanos afuera, venezolanos y venezolanas fuera del país y venezolanos y venezolanas dentro del país, que es un discurso que ustedes ven mucho en redes sociales. Hay que articularnos, hay que organizarnos, hay que pasar, como les dije en la primera intervención, a lo que es denuncia. Ya la etapa de solamente recabar la información no puede seguir. Ya tenemos que no solo recabarla, sino también empoderar a las personas, que ya lo estamos haciendo desde nuestros países, y también pasar a denuncias, porque ya los estados tienen que entender, como lo dijeron ustedes anteriormente, que la migración está allí. Esa población no la puedes eliminar, no la puedes tampoco estigmatizar, no puedes, con los comentarios xenófobos que estuvimos presentes en muchísimos países, en Ecuador, en Colombia. Ya esa etapa se pasó, ya viene la etapa de que vivimos juntos, compartimos juntos, aportamos a ese país, pero también tenemos derechos y los vamos a defender. Esa es para mí la visión de lo que viene en 2021, porque la situación en Venezuela mejore, por supuesto no todos esperamos que mejore, pero en este momento no están dados digamos, los elementos para que la migración se detenga. La migración va a seguir. Incluso con las fronteras teóricamente cerradas, está siguiendo. Recientemente fueron detenidos 18 autobuses llenos de venezolanos en Colombia, que trataban de llegar hasta Ecuador. Eso continúa. Entonces lo importante en este momento es cómo nos articulamos. Puede pasar Selene a responder la pregunta que le hicieron. Gracias, Juan, y muchas gracias también por las reflexiones que nos compartes, que creo que son muy valiosas. Yo quería referirme a una pregunta que me llegó por privado, que me la hacía, no sé, no me sale aquí el nombre, pero tenía que ver con cuáles son las políticas en temas de derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Y aquí hay quizás como que dos caras de una misma moneda. Una es que propiamente, y eso ha sido como parte de la preocupación y de las fallas que hemos visto, es que no se han desarrollado políticas con un fuerte enfoque en materia de derechos sexuales y reproductivos, entendiendo que estamos hablando de un conjunto de derechos que incluye el acceso a la información, incluso la garantía de educación. Es decir, por eso es importante también, y nos gusta hacer mucho énfasis en este tema de migración con un enfoque de derechos humanos, porque eso pasa también por entender, y quizás esa es la otra cara de esa moneda, que es no necesariamente políticas adicionales, sino cómo incluir a la población migrante dentro de las que ya existen. Es decir, ambas cosas. En algunas situaciones pues es necesario una respuesta específica,
pero en otras también pasa más bien por cómo incluir o cómo entender y garantizar que la población migrante esté protegida dentro de las políticas que ya existen. Y entonces ahí quiero como dar varios ejemplos. Por una parte, en el tema específico de salud sexual y reproductiva, en Colombia pues sí se han desarrollado algunas medidas y particularmente sabemos que el Ministerio de Salud junto al Fondo de Poblaciones en la articulación de los clústeres humanitarios han estado trabajando en generar respuestas para garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para personas migrantes en general y sobre todo para mujeres y niñas. Y eso es un avance muy importante porque además pasa por entender que justamente esto tiene que ser una prioridad porque son de las principales necesidades y vulnerabilidades específicas que están enfrentando las mujeres que vienen de Venezuela, porque a su vez eso es a lo que las lleva también la emergencia humanitaria, ¿no? En muchos casos sabemos que la migración se da de manera forzada por la falta de acceso a estos servicios de salud sexual y reproductiva. Pero también existen otros casos en los cuales es importante ver esta mirada de garantizar que la población migrante tenga acceso a los mecanismos de protección que ya existen. Y aquí, por ejemplo, en el caso específico de las víctimas de violencia sexual, en Colombia existe un protocolo de atención para víctimas y principalmente mujeres víctimas de violencia sexual que es de carácter obligatorio y que tiene que ser aplicado sin distinción, por supuesto, del estatus migratorio de la persona. Entonces ahí más bien nos hemos abocado a mirar pues las fallas que se dan en la implementación de ese protocolo específicamente frente a mujeres migrantes, a mujeres y niñas migrantes que sufren violencia sexual y que no pueden acceder o que a quienes no se les aplica de manera completa y efectiva el protocolo de violencia sexual. Por otra parte, también acá en Colombia, bueno, desde Women's Link formamos parte del movimiento Causa Justa de varias organizaciones que hace poco más de un mes presentó una demanda ante la Corte Constitucional de Colombia para flexibilizar las normas que criminalizan el aborto en Colombia y puntualmente que deje de existir el delito. Y uno de los argumentos que hemos planteado desde Women's Link es que las barreras que enfrentan las mujeres no solo ponen en peligro su vida y su salud para mujeres colombianas, sino también para las mujeres migrantes y que es importante que en la implementación de los protocolos para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo también se tenga este enfoque de migración. Creo que eso es lo que podría comentar por ahora, pero sí insistir como en esta doble dimensión de cuando es necesario generar políticas específicas o respuestas específicas, pero también cuando es necesario incluir una mirada de migración en aquellos sistemas de protección o medidas que ya existen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Selene. Hay otras preguntas referentes a si hay algunas leyes, decretos específicos que se pueden implementar para proteger a la comunidad LGBTI. Esto es una constante en casi todos los países del continente, salvo, por supuesto, Venezuela, que es una de las que tiene esta deuda, tienen leyes. Lo importante allí, como decía Carlos, es la articulación con esas organizaciones que defienden a la comunidad LGBTIQ+, en los países de recepción, ¿no? Por supuesto, ellos conocen muchísimo más toda la estructura legal y allí se puede hacer el enlace para que ustedes lo tengan ahí, puedan defenderse en ese caso. Lo importante en este punto es, como les dije hace ratito, que no podemos trabajar nosotros solos porque muchas veces el migrante en un país de acogida no tiene no maneja toda la información, ¿no? Son leyes, cuestiones así. Por supuesto, afortunadamente en la mayoría de los países, por lo menos del continente, la situación no está tan atrasada como es la estructura legal en Venezuela en relación a la comunidad LGBTI, que por supuesto es bastante, digamos, arcaica, porque no se puede decir otra cosa, y no atiende a ninguna de las recomendaciones, por lo menos de la opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente a este tipo de derechos que deben ser reconocidos por este país. Les voy a pedir a todas las personas que nos han colaborado, las personas que colaboraron en el informe, que coloquen allí en el chat su punto de contacto. Yo les voy a poner allí la página de lo que es la red de activistas ciudadanos y mi correo. Allí está la orden para cualquier apoyo, para cualquier visibilización. Igual todas ustedes pueden hacerlo
desde el país en donde estén. Como ya pueden ver, hay muchísimas personas en distintos países del continente y fuera del continente. Y me gustaría, por lo menos ya Carlos colocó a Soy en Chile allí, cualquier persona de las que estuvieron colaborando en el informe, por favor, si tiene la posibilidad, coloque allí también su dirección de contacto para que cualquier orientación que necesiten las personas que nos han acompañado, pues tengan la posibilidad de contactarles. Lo que dice Adriana, importante hacer un mapeo de instituciones a las cuales acudir y poder hacer incidencia. Totalmente de acuerdo, Adriana. De hecho, quizás este año trabajamos de una forma más rudimentaria porque a medida que íbamos necesitando orientación sobre una situación, un caso específico en un país, lo íbamos atacando. De hecho, Adriana tuvo la oportunidad de apoyarme a mí, que necesitaba orientación con algo de Argentina, y fue posible hacerlo, pero es necesario hacerlo de una forma más, digamos, automatizada, una forma más estructurada, de manera que todos los que formemos parte de este trabajo o los que quieran unirse a este trabajo tengan la posibilidad de tener como una guía, una agenda, una agenda, una forma de saber a dónde acudir o incluso a quién pedirle apoyo a la hora de que tengamos una situación de este tipo. Mientras están colocando allí, gracias Jonathan por lo que nos compartes, apoyamos plenamente esta actividad y te dejamos las puertas abiertas para cualquier visibilización a través de la página web de la REDAC. Queremos, mientras están dejando allí sus datos de contacto, las personas ponentes y las personas que dieron su testimonio, queremos darle la oportunidad de cierre, unas palabras de cierre para nuestra directora del Centro de Justicia y Paz, Beatriz Borges. Beatriz, si estás por allí. Bueno, hola, muy buenos días a todos y a todas, y la verdad, aprender mucho en este espacio y compartir, y bueno, este para nosotros es como nuestro último evento del año público, un año que ha sido muy complejo y muy difícil para todos y para todas, pero que acciones como esta pues nos hacen pensar que es importante pues el estar juntos, el trabajar juntos y el comunicarnos. Yo solamente quería como compartir 3 reflexiones para cerrar. Una, y que ha sido un poco el por qué estamos aquí, por qué CEPAS apoya el tema de migración y refugio, entendiéndolo esto como una consecuencia, como un reflejo de la crisis humanitaria compleja que vivimos en el país, y pues que es un espejo en los testimonios de los migrantes y refugiados venezolanos, personas venezolanas, y que nuestro enfoque, pues porque sabemos que afortunadamente ha habido mucha movilización de organizaciones, de organismos internacionales, de estados para trabajar el tema de forma experta, ha sido llenar este vacío que para nosotros es fundamental, que no esté ese vacío de las voces de quienes son las víctimas, es decir, centralizar en los propios venezolanos y venezolanas que están padeciendo una situación producto del país, pero que ahora enfrentan nuevas realidades en países de tránsito y acogida, que sus voces sean escuchadas. Y desde allí como organización tenemos ese compromiso, y efectivamente fue lo que vimos a la forma cuando la REDAC fue creciendo. Si bien es cierto, nosotros antes del 2015 teníamos miembros de la REDAC internacional de otros países, pero definitivamente a partir de 2015 los miembros de la REDAC en Venezuela se empezaron a organizar o a trabajar fuera de Venezuela por la crisis de movilidad humana. Y lamentablemente muchos de ellos, defensores y defensoras de derechos humanos, por la situación económica, no pudieron dedicarse
plenamente a esto, pero siguen activos como activistas trabajando en la plataforma La Red Agui, y para nosotros brindarles ese espacio de conexión en un tema que preocupa, que los toca o nos toca a todos como en estas nuevas realidades, ha sido importante. Entonces, esas conexiones, pues tenemos un grupo con los enlaces, pero además en la plataforma están diferentes personas que están activas de diferentes países, y poder hacer este informe justamente hicimos el año pasado estas mesas que hablaba Niurka, que nos ayuda a encontrarnos con sociedad civil venezolana, con pues, defensores de derechos humanos y sociedad civil de los países de acogida, y este año por la pandemia, de las diferentes reuniones, fue importante pues reflejar en este documento conjunto los diferentes testimonios que, como ustedes acaban de ver, es una muestra, pero pues en el informe está mucho más detallado y diferentes países, ¿no? Y le doy gracias a Juan, a María Corina y a todo el equipo que pudo y todos los activistas que pudieron dedicar su tiempo y su esfuerzo para llenar y justamente para elevar sus voces. Y bueno, no solamente en el informe, sino que está la plataforma que a través de ella pueden difundir, conectarse con otras personas en Venezuela, fuera de Venezuela, para contar lo que están haciendo. Y si nosotros podemos contribuir con eso, por favor, déjenoslo saber. Y de allí, pues, la importancia también de trabajar en esta organización y articulación bajo las 3D de los derechos humanos, y yo creo que cuando vemos el trabajo de cada uno ha hecho justamente el poder apoyar, formar, acompañar lo que puedan hacer para fortalecer sus metodologías de documentación, de denuncia y de difusión, pues también muy a la orden. Y yo creo que para el año que viene, si algo nos une a todos también, no solamente es la situación dolorosa de la crisis de Venezuela y pues la consecuencia de la movilidad, es que esta situación, el escenario 2021 no es un escenario favorable, y sentimos y vemos y evaluamos, y así también lo están ratificando los organismos internacionales, que va a haber nueva oleada migratoria porque la situación empeora, y quienes están saliendo son personas en la mayor condición de vulnerabilidad, mujeres, niños, y con mayor situaciones de riesgo por la pandemia, por las fronteras cerradas. Entonces, de allí importante profundizar este trabajo de asistencia, de acompañamiento, de empatía, de trabajar en contra de la discriminación y la xenofobia, pero también pues seguir con los ojos atentos en el país, buscando que digamos que no nos lleve la desesperanza, buscando soluciones que por supuesto son complejas en el contexto que estamos, pero que los venezolanos, tanto fuera como dentro de Venezuela, debemos seguir construyendo para nosotros, pero también para nuestras futuras generaciones. Así que con los derechos humanos es parte de ese trabajo que se puede seguir haciendo en Venezuela y fuera de Venezuela, y yo creo que esas son las dos palabras que nos unen en este momento en la red: nuestra identidad, nuestro venezolanismo, pero también nuestro compromiso con los derechos humanos. Así que desde ya en CEPAS y también en el espacio de la red, que es un espacio de todos, un espacio horizontal para que todos puedan conectarse, dar a conocer sus trabajos, ayudarse, solidarizarse, estamos abiertos a seguir trabajando. Y todo lo que se ha dicho hoy creo que va a ser muy importante para esa agenda de trabajo. Estamos reuniéndonos en la medida de lo posible, así que quienes estén interesados en involucrarse más, por favor déjenselo saber a Juan para poder acompañarlos en este proceso de articularnos todos y trabajar y compartir nuestros saberes, nuestras experiencias y nuestros aportes. Muchísimas gracias de verdad a todos y a todas, y bueno, esperemos que estos últimos días sean días de descanso en un año muy duro, y los esperamos en enero para seguir trabajando por los derechos humanos. Saludos y gracias por esta oportunidad, y también, bueno, disculpen por los inconvenientes de seguridad, que agradezco que fueron solventados, y como decía Juan, eso demuestra que es importante pues entender que estamos en espacios donde sigue habiendo la persecución, y que las herramientas tecnológicas de seguridad, de resiliencia y resistencia son muy importantes desarrollar en estos contextos. Muchísimas gracias. Gracias, Beatriz. Y bueno, ratificarles el agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy. Hay muchísimas voces fuera de nuestro país que no están siendo escuchadas, aunque particularmente yo estoy en Venezuela. Seguimos trabajando de la mano precisamente para eso, para que esas personas que no están siendo escuchadas tengan la posibilidad
de dar su testimonio, de dar su denuncia, de defender sus derechos. Falta mucho por hacer, sabemos que la situación es enorme. Si nos vamos solamente a islas del Caribe, por ejemplo, son situaciones gravísimas, pero hay que dar el primer pasito. Y yo sí creo, como parte de trabajo por los derechos humanos en Venezuela, yo sí creo que si nos vamos sumando uno y uno y uno y uno, cada vez somos más y cada vez somos más fuertes. Les dejo esa reflexión. Un aporte, por más pequeño que sea, de parte de ustedes, es importante. Vamos a construir todos una situación de derechos dentro y fuera de nuestro país. Vamos a conocer y a defender nuestros derechos. Muchísimas gracias por el día de hoy. Muchísimas gracias por este apoyo, por haber compartido con nosotros. Y bueno, las puertas de la REDAC y de CEPAS en general están abiertas para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias.